Hola, bienvenidos y bienvenidas. La admiración de Jesús. En el encuentro anterior hemos visto cómo Jesús nos señalaba a una mujer, una prostituta, como digna de admiración, de estima. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre ese sentimiento de Jesús, sobre esa manera de ver las cosas, las personas, sobre su admiración. Jesús es capaz de dejarse sorprender, es capaz de admirar la grandeza de la obra de su Padre en toda la creación, pero sobre todo en las personas que de alguna manera reflejan este amor del Padre. Comenzamos haciendo nuestra esa oración de Jesús que precisamente brota de una admiración de Jesús para esas personas que sí entienden, que sí saben de las cosas de Dios, de las cosas de su Padre. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas al versículo 21. En aquel momento Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Antes de comentar algunos textos sobre la admiración de Jesús, necesitamos colocar una premisa. Admirar algo o alguien es un gesto grande, es un gesto que requiere gratuidad. La admiración, para ser sincera, debe ser purificada de todo sentimiento de envidia. Esa envidia que nos hace sentir que algo nos falta, o de miedo de no estar a la altura de la persona o de la cosa que admiramos. Mirar a Jesús que admira es ver a un hombre sin envidia, sin miedo. Quizá Jesús es el único hombre que puede admirar verdaderamente, porque está libre de envidia, porque no teme que esta admiración le haga sentir algo que le falta. Es una admiración libre, es una admiración abierta a la sorpresa. Y lo que provoca la admiración de Jesús es lo bello, es siempre reconocer un signo de la obra de Dios, del amor de Dios. Él se queda admirado viendo una semilla que brota y se desarrolla hasta llegar a ser una plantita. Él se queda admirado mirando a una mujer, a su tía, a su mamá, amasando la harina con levadura y ver cómo ésta levanta. Y todas estas visiones, todas esas imágenes las vemos reflejadas en sus parábolas. También es capaz de admirar las aves, los pájaros del cielo. Él los mira y dice: pero mira, estos nadie les da comida, pero ellos saben dónde buscársela. O admirarse ante la belleza de las flores en los campos. Jesús parece sorprenderse, asombrarse ante estas cosas como un niño. Él tiene la mirada fresca, sincera, de un niño que observa el mundo que lo rodea. Quizá esta actitud de Jesús de sorprenderse, de asombrarse ante estas cosas, nos sorprenda un poco, porque nosotros estamos con la idea de que Jesús pues lo sabía todo. Entonces obviamente una persona que lo sabe todo no puede asombrarse, no puede admirar. Pero no es así. Y lo hemos visto también cuando comentábamos los primeros libros de la Biblia, en el Génesis, cuando Dios da la palabra a su criatura porque quiere escucharla, porque no la conoce todavía, quiere saber, quiere conocerlo. Entonces, igual aquí Jesús admira a la naturaleza, a los pájaros, a las flores del campo que lo conmueven por su belleza, y en esos momentos Él está reconociendo la presencia, la obra creadora, el amor de Dios Padre. Jesús entonces, cuando admira la naturaleza,
cuando ve los pájaros nutridos por la mano de Dios, cuando ve la belleza y se conmueve ante la belleza de las flores de los campos, está él recordando y reconociendo la obra creadora de Dios, la obra del amor de Dios. Pero cuando admira personas, les admira porque ahí ve directamente el amor de Dios actuando. El gesto de esas personas les recuerda la presencia de amor de Dios Padre. Por eso los admira. Vamos a ver entonces algunas de esas personas que suscitaron la admiración de Jesús. Al comienzo del Evangelio de Mateo, encontramos en el capítulo 5, encontramos el discurso de la montaña, las bienaventuranzas, un texto que acabamos de escuchar en la fiesta de todos los santos. Jesús se encuentra con gente pobre, con gente misericordiosa, con gente limpia de corazón, con gente afligida que llora, con gente que sufre, con gente que es perseguida, y los admira. Jesús se admira de estas personas porque es capaz de ver en ellas un gozo, una alegría, una dicha, por no desconfiar del Padre, por no dudar del Padre, por mantenerse fieles en su relación filial, a pesar de la situación difícil que les toca vivir. Por eso son bienaventurados, por eso son dignos de admiración para Jesús. Jesús se admira de esas personas, mira todo lo que está pasando, pero se mantienen sin dudar del amor del Padre. Lo mismo le pasa a esos bendecidos y bendecidas a las que Jesús invita a entrar al banquete en el juicio final de Mateo 25. Vengan bendecidos y bendecidas, porque ustedes han sido capaces de un gesto de amor. Y justo en aquellas situaciones en que la fidelidad, el amor de Dios Padre, se ponía entre tela de juicio. Es decir, en esas situaciones críticas en que uno podría llegar a desconfiar del amor de Dios, ustedes han puesto un gesto de solidaridad y de amor que ha reafirmado con eso la presencia y el actuar misericordioso del Padre. Ustedes son bendecidos y bendecidas, son dignos de admiración, dice Jesús, porque tuvieron un gesto de servicio y de amor que permitió a esas personas que vivían una situación difícil, dramática, de duda hasta del amor de Dios, mantenerse firme en su confianza. Jesús también se asombra, se admira de su mamá. Hay un texto muy interesante al capítulo 11 del Evangelio de Lucas, en el versículo 27, donde hay una mujer desde el pueblo que está escuchando a Jesús y entonces piensa, ¡ay, qué lindo hubiera sido tener un hijo así!, ¿no? Entonces le sale esta expresión de alabanza. Dice, sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podríamos decir que Jesús aquí le dice a esa mujer, sí, está bien, mi mamá es dichosa, hay una dicha en ser mamá del Hijo de Dios, pero los verdaderos dichosos, los verdaderos bienaventurados son los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Pero aquí sabemos que María es la que por excelencia supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces aquí Jesús parece decirle a esa mujer, sí, mira, mi mamá es dichosa por ser mi mamá, pero mucho más por ser una persona capaz de escuchar y de poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que genera admiración en Jesús hacia su mamá. También vemos a Jesús en el Evangelio sorprendido por los grandes profetas. Cita a menudo el profeta Oseas o el profeta Isaías. También siente admiración por los salmos, por los grandes relatos de las Escrituras. Pero además se asombra hasta la admiración por varias personas extrañas que encuentra.
Por ejemplo, la hemorroísa, esa mujer impura que le toca la orla del manto y a la que le dice, tu fe te ha salvado, como casi que tú misma te has salvado. O ante la mujer sirofenisa, que veremos en un próximo encuentro más detenidamente, igual Jesús se asombra ante esa mujer y le dice, qué grande mujer es tu fe. En los evangelios hay varios personajes entonces que despiertan la admiración de Jesús. Sin embargo, hay una ocasión en que en el mismo evangelio literalmente dice que Jesús quedó admirado. Estamos en el capítulo 7, el mismo que comentamos en el encuentro anterior, pero esta vez al comienzo, en los primeros versículos, los primeros 10 versículos. Vamos a leerlo. Cuando Jesús terminó sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Cafarnaúm. Y el siervo de cierto centurión, a quien se apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, o sea, no a él, unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia a los ancianos, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque, claro, él es un centurión, es un oficial de un ejército enemigo, invasor, pero él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y dijo a este, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y cuando los que habían enviado regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Hemos visto entonces cómo Jesús accede a la petición de los ancianos del pueblo le insisten, bueno, mira, ¿sabes qué? Es un centurión romano, sí, es un oficial del ejército invasor, un enemigo, pero nos quiere. Él mismo nos ha financiado la sinagoga, entonces merece que lo atiendas, ¿no? Esas son las motivaciones de los ancianos que van a rogarle a Jesús. Pero Jesús va con ellos, no creo que vaya por lo de la sinagoga. Jesús va por ello porque ante una oración de intercesión, él no puede resistirse. Entonces Jesús accede a ir a la petición del oficial porque en esta reconoces, siente, descubre algo que le recuerda el amor, la misericordia del Padre. Algo que le recuerda la movida del Espíritu. Por eso accede a ir. Y al llegar cerca de la casa, hemos leído, el centurión le manda a decir, no te molestes, yo sé que ustedes, los judíos, tienen mucha dificultad, si entran a una casa de un pagano, después tienen que purificarse, hay toda una cuestión ahí. Entonces, mira, ¿sabes qué? No quiero que venga en mi casa, no es necesario. Yo sé que yo confío en tu palabra y sé que tu palabra se puede hacer realidad. El gran centurión romano no solamente se humilla a pedir y pedir para otro, además un siervo, sino que también no quiere ser inoportuno, no quiere importunar, no quiere causarle problema a Jesús. Entonces, viendo todo eso, Jesús se admiró de él. Jesús como que dice, mira, este centurión también es un bienaventurado, es un dichoso, y lo señala a los suyos, a los que le siguen,
Miren a este pagano, a este oficial, a ese militar del ejército enemigo, cuánto sabe de Dios, cuánto ha aprendido de Dios, cuánto sabe de Dios porque cuánto sufre por su amigo, cuánto lo tiene en su corazón, cuánta misericordia. Y no le importa romper todo esquema, toda costumbre, y es libre, es capaz de llegar a Jesús con su petición. Porque reconoce en Jesús un reflejo, la presencia del Dios de la vida, del Dios que salva. Jesús se admira de este centurión, de ese militar romano, y quisiera que nosotros aprendamos de él a mirar con ese asombro, con esa admiración. Quisiera Jesús que podamos aprender de él esa mirada gratuita, esa mirada capaz de asombrarse, esa mirada que nos hace hombre y mujeres nuevos. Nos preguntamos entonces, ¿somos capaces como Jesús de mirar a la creación? ¿Somos capaces como Jesús de acoger, de asombrarnos, de admirar con sinceridad a nuestros hermanos, a los demás, a nuestros hermanos y hermanas? Hasta otra oportunidad.